Muy buenas tardes, jóvenes, bienvenidos sean a una clase más de Ciencias Sociales e Información Ciudadana con mi persona, la docente René Luisa María Gutiérrez Franco. Y bien, para empezar esta actividad, quiero contarles que hoy vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la paz, ¿verdad? Pero antes de, vamos a conocer un poco acerca de nuestra competencia, que dice así. Es la número 2 y es la que promueve la participación para la construcción de una sociedad democrática basada en el diálogo y el consenso del compromiso individual y colectivo. Nuestro indicador de logro, que es el 2.1, asocia la noción de la ciudadanía con el derecho y el deber de todos los miembros de una sociedad a participar en las grandes decisiones. Y nuestro contenido, que es el 2.1.3, el cual promociona una cultura de paz y de un genuino proceso de reconciliación nacional sin resentimientos. Y sin más preámbulo, vamos a empezar esta actividad dirigiéndonos a nuestra cajita preguntona, la cual vamos a pasar en este orden, ¿verdad? Iniciando desde acá, vamos a pasar y a la persona que le quede le va a tocar sacar una de las preguntitas que se encuentran acá, ¿verdad? Y va a tener que darle respuesta, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, yo voy a empezar a sonar el marcador y la cajita tiene que ir pasando por cada uno de sus escritorios. Bien, entonces, iniciamos. Vamos, pasen esa cajita. Pasemos la cajita. Pasémosla, vamos. Listo, tiempo. Vamos a ver, Juanita. Saquen una pregunta, por favor, y yo la voy a leer y le vamos a dar respuesta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos. ¿Y qué dice su pregunta? Su pregunta dice, ¿qué es vivir en paz? Veamos a la pantalla, por favor. Acá va a aparecer la primera pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿qué entiendes por violencia? Entonces, Juanita, díganme, ¿usted qué piensa? ¿Qué entiende por violencia? Entonces, Juanita dice que violencia son esas situaciones en las cuales los conflictos se salen de control, por lo cual a veces necesitan intervenciones de terceras personas. Muy bien. Vamos, sigamos participando. Paso la cajita y ustedes la van a pasar y luego a la persona que le toque le va a tocar que darle respuesta a la pregunta. Yo voy a tomar un poquito de agua. En eso vamos a ver tiempo. Aquí está. Gracias. Esa es la pregunta que sigue. Bien. La segunda pregunta dice, ¿cómo inicia la violencia? Vamos a ver, Misa. ¿Cuál es su opinión sobre cómo inicia la violencia? Ajá, muy bien. Por supuesto. Muy bien, correctamente. La violencia inicia cuando hay una situación en la cual hace falta de diálogo y de comprensión. Excelente participación. Vamos, sigamos pasando esa cajita y cuando yo termine de tocar, la cajita se para y sacamos la pregunta. En eso, yo me voy a voltear y listo. Gracias. Vamos a ver, Vicky, ¿cuál es su pregunta? Su pregunta dice, ¿qué es vivir en paz? Como pueden ver, acá se encuentra la tercera pregunta que va a responder a lo que dice Vicky. ¿Qué es vivir en paz? Muy bien. Vivir en paz es no tener conflictos y no estar en problemas. Excelente participación. Muchas gracias. Bien.
me parece que el día de hoy están bastante participativos, cosa que a mí me agrada mucho, ¿verdad? Ustedes saben que me gusta que participen en mis clases. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer una pequeña lluvia de ideas de acuerdo a cómo nos hace sentir la violencia. Y les voy a dar un pequeño tiempo para que ustedes piensen, ¿sí? Vamos a tener un pequeño tiempo para que pensemos cómo nos hace sentir la violencia. Entonces, es importante para todos nosotros que podamos establecer esas emociones. Vamos a ver, chicos. Pensemos. No hace falta que contestemos rápido. Lo importante es que podamos nosotros dar una respuesta certera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, Misa. ¿Qué opina usted? ¿Cómo la hace sentir esa pregunta? ¿Cómo nos hace sentir la violencia? ¿Cómo nos hace sentir? Muy bien, tiene mucha razón. La violencia nos puede hacer sentir asustados, ¿verdad? Sorprendidos, ¿verdad? Muy bien. También la violencia puede hacernos sentir enojados, ¿verdad? La violencia es muy común que nos haga sentir enojados. Vamos a ver, ¿alguien más tiene otra opinión? Sí, correcto. La violencia puede hacernos sentir tristes, ansiosos y preocupados. Es por eso que debemos procurar de evitar la violencia, ¿verdad? Gracias, chicos, gracias por sus participaciones. Vamos a quitar de acá estas emociones que ustedes nos compartieron y las vamos a poner en el centro para que podamos recordar de cómo nos hace sentir la violencia, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ustedes mencionaron el miedo, el enojo y la tristeza. Quiero contarles que la violencia también nos puede hacer sentir confusión, ansiedad, tristeza y muchas otras emociones que en algún momento pueden desembocar pues una catástrofe emocional, ¿verdad? Y hablando de catástrofes, vamos con la siguiente diapositiva, que es un video sobre la cultura de paz. Pongamos mucha atención, por favor. Transformación de conflictos y cultura de paz. Generalmente, cuando escuchamos la palabra paz, la gente suele pensar en uno de los dos extremos. Por un lado, asocian la paz con el fin de la guerra entre países y por otro lado, con la paz interior de uno mismo. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra paz? El concepto de cultura de paz nos ayuda a llenar la gran brecha que existe entre los dos extremos y nos sugiere pensar en acciones concretas con las que cada ser humano puede tener una incidencia y contribuir a la promoción de una cultura de paz. Entonces, te debes preguntar, ¿qué es una cultura de paz? La cultura de paz, según la definición de las Naciones Unidas, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de abordar sus causas para solucionar los problemas, mediante el diálogo y la negociación entre las personas y los grupos y las naciones. ¿Cómo podemos promover una cultura de paz? La cultura de paz debe promoverse desde la educación que se brinda en los hogares y en la formación educativa. Para una sociedad tan diversa como Bolivia, es un tema muy importante fortalecer una educación que valore la unidad y la solidaridad entre los diferentes pueblos y apreciar la gran diversidad que existe. Existen algunos elementos en los que los seres humanos podemos tener incidencia. Estos son 8 ámbitos que ayudan a una buena práctica de la cultura de paz. Educación.
desarrollo económico, social y sostenible, respeto a los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, participación democrática, comprensión, tolerancia y solidaridad, comunicación participativa, paz y seguridad internacional. Educación para una cultura de paz. El poder que tienen tanto los educadores como los padres de familia son importantes para incidir en la cultura de paz desde las bases de nuestra sociedad. Se debe educar para lograr la unidad en la diversidad social en la que vivimos y de esta manera convivir en una sociedad donde prevalezca la armonía. Democracia participativa, donde las ciudadanas y ciudadanos tienen participación en la toma de decisiones políticas y deben trabajar juntos para el bien común de la sociedad. Igualdad entre hombres y mujeres. La cultura de paz reconoce la participación tanto de hombres como mujeres y hace énfasis en la capacidad de ambos en la toma de decisiones para un bien común. Respeto a los derechos humanos. Cada niña y niño que llega al mundo viene acompañado de ciertos derechos. Nuestro deber como sociedad es asegurar que cada ser pueda desarrollarse plenamente, porque será él mismo quien con el tiempo contribuirá a la sociedad como un todo y quien trabajará para generar armonía en la sociedad que lo rodea. Desarrollo económico y social sostenible. El papel de la cultura de paz debe tomarse en cuenta en la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos aquellos que se centran en la educación de calidad, las ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de consumo y producción sostenibles, las sociedades inclusivas y pacíficas, la igualdad entre géneros y la seguridad alimentaria. Comprensión, tolerancia y solidaridad. Hacia todos los seres humanos, hacia el medio ambiente, hacia todo lo que está a nuestro alrededor, hay que dejar atrás el odio, el rencor, la ira, la envidia, ya que son estos los principales obstáculos para lograr la paz que tanto deseamos. Comunicación participativa y circulación de libre información y conocimiento. Cada persona debe adquirir, dentro de sus hogares y centros de estudios, el conocimiento para desarrollar un criterio propio, el cual sirva como herramienta para generar comunicación participativa y, a la vez, lograr que cada individuo tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin necesidad de que alguien más influya en la búsqueda de la verdad. La paz y seguridad internacional. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de las medidas del Consejo de Seguridad, ha efectuado diversas labores preventivas, con el fin de que las controversias no den lugar a la guerra o conflictos armados. Actualmente, las Naciones Unidas buscan concentrarse aún más en la consolidación de la paz, ya que si en esta época no se refuerza, los esfuerzos para evitar o resolverlos no lograrán una paz segura y duradera. Esta consolidación se consigue solo a través del fomento del desarrollo económico, la justicia social y la protección de los derechos humanos, la buena gestión pública y el proceso democrático. Fortalecer una cultura de paz implica mucho más esfuerzo de todos los miembros que conforman una sociedad, para que de esta manera generemos un cambio en el ámbito que nos rodea y ser pacifistas más no pasivos. Porque el pacifismo nada tiene que ver con la pasividad. El pacifismo se opone a cualquier forma de violencia y busca mantener la paz ante cualquier situación de conflicto. En cambio, la pasividad es una acción que adopta un individuo en la que decide no cooperar ni reaccionar ante una necesidad o situación de conflicto. Entonces, ¿cómo debemos actuar frente a un conflicto promoviendo una cultura de paz? Primero, tenemos que entender que los conflictos no se pueden evitar. Estos son una dinámica normal y continua en nuestra vida, relaciones humanas y comunidades. La cultura de paz, por tanto, busca transformación de las situaciones destructivas y violentas a situaciones constructivas y no violentas. ¿Y cómo se puede lograr esta transformación? Para lograr este cambio constructivo, es necesario entender el conflicto en toda su complejidad. Para ello, debemos analizar profundamente las causas del mismo, los diferentes intereses y las necesidades de las partes involucradas. Esto a través del diálogo, la negociación y una comunicación constructiva. Las personas pueden ser agentes de cambio de sus propios conflictos,
Es importante que cada ser que es parte de una sociedad, tanto niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres, tengan la capacidad de poder solucionar sus conflictos y así poner en práctica esta transformación. Y como decía el famoso activista hindú y líder del movimiento no violento Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Bien, el video, ¿qué les pareció? Dos o tres, bueno, para no irnos con el tiempo, una opinión, voluntariamente, si no, democráticamente yo elijo a alguien, ahí está, muy bien. Me gusta su entusiasmo y participación. Adelante, Mirza. ¿Cuál es su opinión acerca del video que vimos? Ajá. Sí, muy bien. Que es importante para nuestro país y para nuestra sociedad mantener una cultura de paz efectiva. Muy bien. Vamos a continuar. Quiero contarles que al hablar de la paz, también es importante que hablemos de ciertos conceptos como lo son la violencia. Y déjenme contarles que en Guatemala, en el año 1960, existió un conflicto que se le llamó el conflicto armado interno. Acto por el cual existieron muchas familias que fueron masacradas y fueron pues también llevadas a prisión y la mayoría de personas fueron muertas y desaparecidas. ¿En qué se basó este conflicto armado interno? Bien, acá la información nos dice, los libros nos cuentan la historia y muchos testigos y sobrevivientes de esa época, sé que sus padres o tal vez sus abuelos pueden reafirmar lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubieron manifestaciones muy violentas que se desembocaron en distintas áreas del país. ¿Por qué? Porque había discrepancia política, estructural y social. Entonces, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, nos dice que los orígenes de ese conflicto armado interno fueron por fuentes como economía, política, ideología, religiosa y étnica. ¿Qué pasó en esta época? Hubieron civiles que se rebelaron, ¿verdad?, contra el Estado, contra los militares, y mucha gente inocente sufrió. Mucha gente, como pueden verlo en las imágenes, vemos acá a una mujer siendo parte o tal vez siendo intimidada, no sabemos, ¿verdad? No sabemos qué estaba pasando, solo vemos que la mujer pues trata de detener a este militar, ¿verdad? Que vemos acá en la pantalla, trata de detenerlo, tal vez probablemente porque él quería hacerle daño a sus hijos, siguiendo una orden. Claro, obviamente no fueron cosas que se dieron premeditadas, ¿verdad? Todo esto se fue llevando desde, situaciones que se fueron dando, que explotaron en cierto momento, lo cual dio origen a esta guerra, ¿verdad? En la cual muchos inocentes, hablando mujeres, ancianos, niños, fueron masacrados y pues lastimados, heridos y matados en su mayor totalidad. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que en ese año hubieron ciertos generales del ejército que se rebelaron contra el actual presidente en ese momento, el general Ildígoras Fuentes. ¿Por qué? Porque esta persona pues estaba siendo muy racista, ¿verdad? Entonces, como sabemos, el racismo no tiene nada que ver con la paz. Por el contrario, el racismo engendra más violencia. Entonces, estos generales se rebelaron contra ese presidente que estaba oprimiendo al pueblo, y esa rebelión, claro, contrajo que muchas otras personas alrededor del país se levantaran en contra, tomaran sus armas, cuchillos y todo lo que tuvieran, todo su arsenal. ¿Para qué? Para protestar violentamente y matarse unos contra otros. Como podemos ver en el video,
¿Qué observamos? Observamos, pues, militares, ¿verdad? Tal vez no militares en sí, porque hubieron dos grupos armados, la guerrilla y los militares. Puede ser que estos acá sean los militares enviados por el ejército para tratar de calmar a estos civiles que se levantaron en contra de esas órdenes. Vean acá, vean esta pantalla. Me interesa que pongan mucha atención en esta imagen. Vean la cantidad de soldados que están intimidando con sus armas a simplemente dos civiles. Yo diría que puede ser un abuso de autoridad, pero bueno, no sabemos. Según las fuentes, hubieron acciones que se cometieron de manera injusta. Otra imagen que nos revela también qué pudo haber pasado en ese momento. Vean esa imagen. Es una imagen que nos revela pues cómo el ejército de alguna manera intimidando a estas mujeres que transportaban, vean, en sus cabezas tal vez sacos de maíz, frijol para poder alimentar a sus familias. Y se ven enfrentadas con estos militares que tal vez llevaban órdenes, ¿verdad? Ahí sí que tenemos que rescatar algo, ¿verdad? Estos militares puede ser que no hayan tenido en sí la total culpa de lo que pasó, sino los altos mandos que en su momento tomaron malas decisiones que llevaron a la patria a enfrentarse entre sí, ¿verdad? Entonces, muy importante que sepamos como jóvenes, como futuros adultos, ¿verdad? Como futuros padres de familia, estas cosas. No para crear un resentimiento en nuestros corazones y para decir yo voy a pelear porque tal y tal cosa, sino para tenerlo en la cabeza, como dice una frase que quiero dejar con ustedes, ¿verdad? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, les digo esta frase, ¿por qué? Porque es importante que nosotros sepamos esto, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a poder en un futuro pues tener una base sólida de la historia sobre lo que pasó y también tener la posibilidad de crear posibilidades para tratar de mejorar las condiciones en las que el país quedó post conflicto armado interno. Déjenme contarles que en el año 1996 se termina este conflicto armado interno después de 36 largos y difíciles años. En nuestra prensa libre sale esta noticia, ¿verdad? Con fecha domingo 29 de diciembre del año 1996. Hoy se firma la paz. Vean ustedes qué importante es y qué motivacional, qué excelente fue para todos esos familiares, ¿verdad? Pues que se encontraban enfrentándose unos contra otros esta noticia de la paz. Veamos. La guerra finalizó el 29 de diciembre del año 1996 durante la presencia del presidente Álvaro Arzú. Claro, con la firma de estos acuerdos de paz firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, poniendo fin a una guerra que duró más de 36 años y fracción. Vean esta imagen. Me interesa que puedan tomar esta imagen y que quede en su memoria. Vean la cara de satisfacción de estas personas. ¿Cómo creen que se sentían? ¿Creen que se sentían felices? Por supuesto que se sentían felices. ¿Por qué? Porque la paz había llegado a Guatemala. Y la paloma que se ve acá es un sinónimo de esa paz, como lo es también en la moneda de quetzal de nuestro país. ¿Por qué les comento esto? Porque han pasado más de 5 décadas desde el inicio del conflicto armado interno en Guatemala y más de 2 desde la firma de los acuerdos de paz. Y las causas que originaron esta guerra siguen intactas. Entonces, ¿por qué? Porque es importante que conozcamos esto. Porque al aludir las causas históricas de este país,
podemos ver las duras épocas que atravesó Guatemala en ese momento, ¿verdad? Y es necesario para nosotros conocer esta historia de una mejor manera para que la podamos abordar y conocer las situaciones que influyeron y hasta la fecha siguen influyendo en la conducta humana del pueblo guatemalteco. Dichas causas se desencantaron en tiempo, en espacio por la vía de la violencia. Estas manifestaciones violentas, pues lastimosamente, crearon un ambiente hostil y frío en nuestra bella Guatemala. Les pregunto, ¿valió la pena entonces esto? ¿Ha valido la pena habernos enfrascado en aquella guerra intestina que provocó tal desgracia? ¿Podremos rescatar algo? Claro, porque como dice el refrán, a caballo perdido, aunque sea la gamarra, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que de lo triste debemos extraer, aunque sea algo, para sacar algo positivo, ¿verdad? Entonces, quiero comentarles algo. Mi intención con esta presentación para ustedes, con esta clase, no es sembrar el odio, por supuesto que no, para nada. Todo lo contrario, quiero que de esta manera sepamos, conociendo la historia, sepamos cómo enfrentarnos a situaciones venideras, ¿verdad? Porque les voy a decir algo, puede ser de que ahora hayan acuerdos de paz firmados, pero los conflictos siempre van a existir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros a través de los conflictos sacar lo mejor de nosotros? Los conflictos se resuelven desde el diálogo, ¿verdad? Desde la comprensión. Por supuesto que si no hay comunicación y no hay comprensión, no se puede llegar a nada. Por eso es importante también involucrar lo que es la tolerancia, la empatía en todos los seres humanos guatemaltecos y todos los seres humanos que habitamos en el planeta. Claro, porque todos somos diferentes, ¿verdad? No hay uno solo que se le parezca al otro tanto para decir que son iguales. Entonces, la paz, como lo tenemos acá, empieza desde nuestra casa. La paz inicia desde nuestros hogares y nosotros, como les decía anteriormente, como futuros padres de familia y madres de familia, debemos de inculcar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, pequeños, grandes, la forma pues adecuada de cómo resolver estos conflictos. La paz inicia también desde los centros educativos, desde las casas. Y algo importante para poder dar esa milla extra de lo que significa la paz, es importante que aprendamos a identificar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque de la manera en la que nosotros nos sintamos pues enojados, frustrados, tristes, al momento de que nosotros podamos identificar nuestras emociones, vamos a poder también entender, bueno, estoy sintiéndome ahorita enojado, pero no me voy a dejar llevar por las emociones. Al contrario, lo que voy a hacer es actuar con mi pensamiento crítico. ¿Y qué es ese pensamiento crítico? El pensamiento crítico es esta capacidad que nosotros tenemos de razonar eficientemente, hacer juicios y tomar decisiones, así como para resolver problemas, también como para dar nuestras opiniones. Y es muy importante que a la hora de dar nuestras opiniones seamos asertivos en nuestra comunicación, porque si nosotros usamos palabras violentas o palabras fuera de lugar o salidas de tono, vamos a convertirnos en líderes negativos, ¿verdad? Porque sabemos de que alguien siempre nos está observando. Por el contrario, yo les insto a que seamos líderes positivos, ¿verdad? ¿Y qué es un líder positivo? Es una persona que viene y trata de sembrar acciones positivas, generando un ambiente tranquilo, ¿verdad? Un clima emocional, laboral, familiar sano, en donde no existan las faltas de respeto y las malas conductas como lo es la violencia. Ahora, quiero pedirles, para saber cómo están ustedes en su comprensión del tema, que valoremos
ciertas ciertas suposiciones de causas que yo voy a colocar en la pantalla y ustedes van a valorar si estas acciones tratan de, pues, facultan o si son opcionales para la paz. Entonces ustedes me van a decir: maestra, sí, esto sí está funcionando, eso no podría funcionar, con las cosas que yo les voy a presentar a continuación. ¿Por qué? Porque van a ser unas situaciones que ustedes van a poder valorar, en donde van a decir: esta actitud no es funcional para la paz, o esta actitud sí funciona para lograr esa cultura de paz. Entonces, vamos con la primera. Dice así: si una persona viene a mí y me dice que fulanito o menganito está haciendo algo contra mí y mi reacción es irme a los golpes con esta persona sin mediar palabra ni preguntar, ¿qué creen? ¿Esa actitud faculta o pues de alguna manera funciona para crear una cultura de paz? ¿Qué opinan? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces le vamos a poner una X, ¿verdad? Porque esta actitud no nos va a ayudar a generar la paz que necesitamos. Vamos con la siguiente. Si en algún lugar surge un conflicto y yo tengo la posibilidad de evitarlo y no lo hago, ¿será que yo estoy de alguna manera ayudando a cultivar esa cultura de paz? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces vamos a poner una X en este caso. Vamos con la siguiente. Dice así: si veo una injusticia y de manera tranquila yo trato de hacer entrar en razón a ambas partes, porque es importante que ambas partes entren en razón para poder evitar esta violencia. Entonces, si yo trato de hacer entrar en razón a ambas partes, ¿estoy generando la cultura de paz? ¿Sí o no? Sí, muy bien, por supuesto, estoy generando esta cultura de paz, por lo cual le vamos a poner un chequecito que representa un sí. Bien, vamos con la siguiente. Si en mi familia ha existido violencia, luego yo formo mi propia familia y decido cambiar esa conducta de violencia que recibí en mi niñez, ¿estoy generando esa paz y esa cultura de paz desde mi hogar? Sí, por supuesto que sí. Entonces vamos a valorarla con otro sí. Bien, chicos, me gusta porque su participación me hace sentir que están poniendo atención y, lo más importante, que comprenden el tema. Y para finalizar, tengo una pequeña evaluación para que para que ustedes puedan evaluar y yo también pueda evaluar su aprendizaje, la cual vamos a ver en la siguiente página. Es algo muy sencillo, por cuestiones de tiempo vamos a tratar de hacerlo de una manera rápida en donde todos participemos. Y le voy a pedir aquí a Vicky, ¿qué número escoge en las siguientes cartillas? El 2. Ok, vámonos con el número 2 y la pregunta del número 2 dice así: ¿qué podemos hacer para tener una cultura de paz, en donde haya paz? Y tenemos ciertas respuestas. La primera dice una convivencia respetuosa, la segunda dice faltar al respeto a los demás y la C, matar y robar. ¿Cuál cree que es? Vamos, la A. Vamos a ver si es la A. Y excelente, es la A. Muy bien. Entonces vamos a ver, Carmen, ¿qué número escoge? Es su turno, el número 1. Vamos a ver. ¿Qué tiene el número 1? Dice, selecciona algunos medios para erradicar la violencia. La número A dice, inciso A dice resentimiento, B, el diálogo y C, el odio. ¿Cuál escoge, Carmen? Vamos a ver. Carmen dice que escoge el diálogo. Y sí, efectivamente, el diálogo era la respuesta correcta. Vamos a ver, Mirza, ¿cuál escoge usted? La número 5. Muy bien. Vamos a ver qué tiene la número 5 para nosotros. Y dice así:
Menciona algunos valores para una cultura de paz. ¿Cuál será la respuesta correcta, Mirza? ¿Será la A, será la B o será la C? Bien, Mirza nos dice que es la B. Vamos a ver si es cierto. Y efectivamente, la respuesta correcta es la C. Bien, vamos a ver aquí Dulce. ¿Cuál escoge? Es su turno. Dulce dice que escoge el número 3. Y dice así, la pregunta, ¿desde casa debemos propiciar un ambiente de paz? ¿Será la A, será la B o será la C? Sí. Bien, Dulce dice que es la C. Vamos a ver. Y sí, respuesta correcta. Bien, chicos, vamos con la última. Que dice así, ¿qué es la cultura de paz? A ver, vamos, Andrea, ¿su respuesta cuál es? A, B o C. Andrea dice que la respuesta es la número A. Vamos a ver. Y sí, efectivamente lo es. Bien, chicos, esta ha sido mi evaluación para ustedes y también espero que haya sido una clase de mucho aprendizaje, la cual nos ayude a crear esta cultura de paz que es tan importante para esta y para las futuras generaciones. Un abrazo, hasta la próxima.